Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un tema del cual os he hablado hace meses y que me resulta muy interesante. Hay una familia alemana que vino a España y estuvo viendo el Thyssen-Bornemisza, el museo, y descubrió que había una pintura que su familia se la habían usurpado los nazis. Y ahora como hay una idea de devolver todo esto que ha sido arrebatado con fuerza, pues se pusieron a pleitear y lleva más de 20 años pleiteando. De hecho, se llaman Cassier y de hecho de un apellido francés, pero eran alemanes, vivían en Alemania. Entonces, los nazis llegan al poder en 1933 y estas personas se van de Alemania primero hacia Inglaterra y luego hacia Estados Unidos en 1939. Entonces, para hacer dinero líquido, no es que los alemanes se lo roban, sino para hacer dinero líquido lo que hacen es que lo venden, porque aquí hay diferentes versiones. Entonces, hay un problemita, y es que en el caso español, ahora mismo el propietario, porque es poseedor, propietarios son la familia Thyssen-Bornemisza, la fundación, pero la tienen alquilada durante X años a cambio de un alquiler. Pero bueno, el Estado español es poseedor en estos momentos de todo lo que hay en el Thyssen-Bornemisza y entonces lleva su abogado del Estado, o sea, una persona, un abogado con cierta altura para defender casos difíciles y complicados que atañen al Estado español. Entonces, esta persona, Lili Cassier, reclamó que esos cuadros eran suyos porque lo habían vendido para conseguir efectivo para huir. No es que los nazis le habían dicho me lo das o pasas a mejor vida. Obviamente se deduce que las prisas pues, hicieron que se vendieran más. Si no hubieran llegado los nazis al poder y ellos no hubieran sido judíos, seguramente no se hubieran desprendido. El hecho real es que ese cuadro, ahora mismo, así tirando a la baja, vale del orden de 25 millones de dólares. Ya sabéis que el otro día, el cuadro que os hablé ayer, que era de Basquiat, salió a la puja por 40 millones y se ha vendido por 67. O sea, 27 millones más. Este cuadro es de Camille Pissarro, que realmente no se llama Camille Pissarro, se llama Abraham Jacob Camille Pissarro. Pero como siempre hay cierta cosa con los judíos, pues el pobrecillo se puso el nombrecito ese, se puso el nombre del final para no llamar la atención. Camille Pissarro era un judío sefardí. Vamos a ver. Su padre no sé si es de Burdeos, creo, no sé si Grenoble o Burdeos. Él es danés, había nacido en una isla que está Santo Tomé, cerca de la Antilla, que son casi toda Europa solía tener colonias por todos sitios. Y Dinamarca tenía por la zona de la Antilla y él nació en una isla que era danesa. Como los judíos son muy inteligentes, muy buscavidas con temas económicos, el padre tenía una empresa próspera que se dedicaba, digamos, a hacer suplementos para los barcos. O sea, te arreglaban el barco, te ponían no sé qué, bueno, todo, te lo hacían todo. Y le iba muy bien, en esa zona vivían en una isla y muchas veces recababan barcos de otros lugares, pero la empresa iba viento en popa. Entonces, él desde pequeñito, él tiene nacionalidad danesa, el padre tiene nacionalidad danesa, la madre también, pero la madre es dominicana, el padre es francés, pero realmente su origen es portugués, porque los sefardíes cuando se puso mala la cosa, lo mismo que muchos españoles, como en el caso de la familia Espinosa, el famoso filósofo, emigraron a Holanda, otros lo que hicieron fue, portugueses emigraron mucho a Burdeos, y en Burdeos hay muchísimos sefardíes. El caso es que yo oía la palabra Pizarro, y digo, esto tiene una etimología española, porque si esa Pizarro, que son dos S, que se alargan, le pone una Z, la lengua tiene tendencia al seseo. Se puede ver, por ejemplo, nosotros decimos Velázquez, ¿no? El pintor. Y sin embargo en América dicen Velázquez, con ese, a Velázquez. Y digo yo, esto tiene un apellido español y efectivamente es Pizarro, pero bueno, que con el tiempo ha devenido Pizarro, lo que pasa lo mismo que Picasso, también era Picasso, aunque fueran genoveses y tal, también tiene un punto español ese apellido. Sacar aquí toda la etimología. Bueno, el hecho real es que nuestro Abraham Jacob Camille Pizarro, desde pequeñito, como sus padres les iba bien, muy bien la empresa, pues se educó en buenos colegios y le dieron una formación artística bastante buena. Casi todos los buenos colegios, la gente se equivoca con eso, porque los que hacen dinero le apetece mucho que el niño sea ingeniero o arquitecto, lo cual es una tontería, porque el niño tiene que ser lo que decida ser, no que los padres. Pero la verdad es que hay muchos padres que condicionan que su hijo haga una carrera técnica que son bastante complejas. Bueno,
y bastante sacrificadas, porque se tiran del orden de 7 a 9 años encerrados para hacer una ingeniería, por ejemplo, aquí en España, entre unas cosas y otras, es bastante duro, porque no, muchas veces no se puede ir a año por curso, tienen que hacer unas prácticas y después a la hora de trabajar no creéis que están muy bien remuneradas, se tienen que complicar, tienen trabajo, pero tienen que empezar de nuevo desde cero, etcétera. Bueno, pero no vamos a entrar en eso. El hecho real es que los colegios buenos, lo mismo que lo educan intelectualmente, digamos, la muebla en la cabeza, también lo educan sensorialmente, les enseñan, que es lo que le pasó a nuestro protagonista, aunque nació en 1830, entonces en el mismo colegio le enseñaron a dibujar, pintar, hacer acuarela, etcétera, entre otras cosas porque la fotografía hasta 1800. Mirad quién tengo aquí, siempre vienen cuando estoy hablando. Mira, qué bonito es. Y bueno, y lo que pasa es que este niño, que era muy sensible, le gustó mucho y le dijo a su padre que quería que esa fuera su profesión. Le dijo a su padre, ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza. Y ya sabéis cómo son los hijos, quien tenga hijos, lo que tú digas es lo que van a hacer, pero al contrario. Bueno, y casi mejor, ¿no? Porque si no seríamos todos clones y la vida sería muy aburrida. Así que es lo que dice mi padre blanco, pues yo hago negro y medio. Y es lo que hizo este también, para variar. Pasó por allí un pintor francés bastante conocido y necesitaba un asistente, que dirían los norteamericanos, y dijo el otro, "Ah". Él estaba trabajando cuando terminó el colegio, la secundaria, se puso a trabajar con su padre y tal. El padre le iba estupendamente en la empresa. Y dijo, hola, el padre dijo, tú vas a trabajar en esta empresa y vas a llegar a esta empresa. Y de hobby te dedicas a pintar y dibujar. Y de hobby, era jovencito, se dedicaba a pintar y dibujar, pero claro, era un ratito al día. Entonces pasó este pintor famoso, que no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre que también, al cabo del día, memoriza muchas cosas. Bueno, esto lo sé porque por Bella Arte. Pues se fue con él. ¿Dónde se fue? A Venezuela. Y entonces resulta que estuvo 2 años en Venezuela trabajando para este señor que se dedicaba a temas de arte y él estuvo haciendo acuarela, dibujando y tal. Y todo esto se conserva en Venezuela en paz. Son una preciosidad. No sé si hay 40 dibujos, no sé cuántas acuarelas. Y los venezolanos, porque él está pintando lo que ve. Él no conoce Venezuela, entonces todo lo. Él era genial. De hecho, nuestro Camil Pizarro es uno de los creadores del impresionismo. Y Gauguin va a ser discípulo suyo. Bueno, es uno de los grandes, grandísimos, y sus obras son cotizadísimas. Pero con independencia de eso, su trayectoria es maravillosa. Es un artistaza que para qué. Bueno, el caso que los venezolanos, creo que hay un billete, no sé, hay o un timbre nacional que está con el dibujo de este hombre que estuvo allí, y Venezuela le fascinó totalmente, claro, porque Venezuela es América no sé, él venía de una isla y de pronto se encuentra con, yo qué sé, pues unos paisajes deslumbrantes, y se quedó con la boca abierta y no paró de trabajar durante 2 años. A los 2 años me parece que se va a Francia y allí lo que hace, digamos, es terminar su formación, pero allí va a conocer, se va a París, etcétera, pero va a estar también. Él va a ser anarquista. Él era socialista, pero después deviene en anarquismo y también tiene otros compañeros. Entonces, él va a tener también con el tiempo una afección en la vista y no va a poder trabajar directamente. Él va a vivir en diferentes sitios. Le gustaba muchísimo. Estamos en una época donde los pintores, en vez de reivindicar la pintura histórica, que era lo máximo, que se hacían los grandes héroes de la antigüedad o las grandes batallas, pues lo que van a reivindicar, es que no me acuerdo cómo se llama, Barbinson, van a ser, pues, por ejemplo, picapedreros que están haciendo una carretera, y entonces todo eso lo hacen en cuadros gigantes y este va a absorber esa información, esa forma de hacer las cosas. Y sobre todo, en el siglo XIX ya hay una revolución científica, ha habido muchísimos avances en la óptica, ya sabemos cómo funcionan los bastoncillos, y los pintores van a ser muy inteligentes porque van a capitalizar esa información de tal manera que a partir del impresionismo, digamos, es hasta ahora, lo que hay es hasta ahora, porque ellos van a experimentar muchísimo con la luz. Y entonces, por ejemplo, él estuvo también viviendo en Londres cuando la guerra franco-prusiana, y entonces te das cuenta, él cuando ves un cuadro suyo, un paisaje, pues te das cuenta cómo juega con la profundidad, cómo juega con la gradación de la luz, etcétera, cómo sabe engañar a los bastoncillos con los colores, con las sumas de colores, etcétera, ¿no? Y porque son realmente los bastoncillos los que, digamos, mandan al cerebro la información y si los manipulas, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Él fue puntillista una época, pero no tuvo buenas críticas, al final no le acabó de convencer demasiado. Él va a evolucionar, por supuesto, ¿no? Pero he puesto en mi blog, no sé, 20 o 30 cuadros suyos porque me parece maravilloso, pero en concreto
este que tiene la familia judía es un cuadro increíble, porque es un día de lluvia. Y voy a decir una cosa, yo creo que en aquella época ya estaba enfermo de los ojos, entonces no podía irse a cualquier sitio. Entonces lo que hacía para seguir pintando es que se encaramaba a una ventana y por lo visto pues no le daba ajetreo a su cuerpo y entonces podía perfectamente. Entonces nos ha sacado, es que no sé cómo se llama, Día de Lluvia San Honoré o algo así. Entonces, porque a lo mejor te pinta la misma vista en invierno y en verano y te das cuenta cómo la luz al entrar por diferentes ángulos da unos resultados distintos de una misma cosa y es súper bueno, que es impresionista. Bueno, voy a ver si os lo cuento, ya os he contado un poquito Camille Pissarro y entonces este cuadro, yo creo que dentro de esos cuadros quizás sea el más maravilloso, por eso vale lo que vale. Es para gustos colores, ¿eh? Pero lo que nos está dando es un día donde no ha acabado de llover, así como que está chispeando y toda esa atmósfera la deja en el cuadro y es como te pones a mirarlo y no puedes dejar de mirarlo porque es algo fascinante, como ha conseguido plasmar esa especie como de nebulosa que hay después de la lluvia o cuando no ha acabado de llover en la Gousse-en-Honoré, creo que se llama. Bueno, y todo esto viene a colación de la familia judía que lleva 20 años pleiteando detrás del cuadro este. Cuando pleiteó en un inicio, digamos, el Thyssen ganó, pero ellos, que deben de tener una capacidad económica bastante grande, han seguido y seguido y seguido hasta llegar al Supremo de California, de tal manera que en el tribunal, esto es muy complicado, porque hay argumentos para uno y para otro. El Thyssen puede perder el cuadro, ¿eh? También puede ganar, o sea, puede no perderlo. Estamos ahí, está la balanza como muy equilibrada. Y como son varias personas, es un caso muy complejo por muchos motivos. Y es porque los dos tienen razón. O sea, este cuadro lo vende su dueño, Cassier, lo reclama su dueña hace 20 años y se ponen a pleitear Lili y después siguen pleiteando los nietos. ¿Vale? Y entonces lo que están diciendo el Thyssen-Bornemisza es que después de la Segunda Guerra Mundial este cuadro ha sido vendido en Estados Unidos y entonces Thyssen-Bornemisza lo compra en Estados Unidos en 1976 por $250.000 y bueno, lo compró de buena fe a un vendedor o sea, que lo ha tenido durante no sé cuánto tiempo, que también lo compró de buena fe. Entonces, claro, España ganó en instancias más bajas los juicios y porque, entre otras cosas, los jueces dijeron, como una patata caliente, la pasaron y dijeron, bueno, vamos a ver una cosa, en nuestra legislación puede que esto no sea admitido, pero están reclamando un cuadro que está en otra legislación. Los españoles dicen, la legislación judía que tenemos en España no contempla el cómo se vendió, porque esta gente no es que los nazis se lo robaron, sino que lo vendieron. Bueno, me interesa la opinión vuestra. Lo vendieron efectivamente porque los nazis habían llegado al poder y tenían que salir pies paquete quiero o perdían la vida en Alemania. Entonces, claro, ahí cada uno tiene argumentos y bueno, han llegado a la instancia superior. Entonces, en la instancia superior hay una jueza que no está, porque por lo visto hay una mayoría, están debatiendo, y lo sabremos dentro de unos días. Hay unos jueces que son partidarios de que este cuadro tiene que ser devuelto, aunque la legislación y el cuadro estén en otro país. Y sin embargo, hay otra jueza que no está de acuerdo en que este cuadro se ha devuelto porque este cuadro está dentro de, conforme a ley, que llaman en derecho conforme a ley, está dentro de lo que es otra legislación que la española y está correcto. Y ellos no deben, como si dijéramos, colisionar el derecho de Estados Unidos con el derecho español. Y ahí estamos, waiting. Estamos esperando a ver quién gana. Entonces, pues unos y otros, tanto la familia Cassier, que por lo visto son ricos, porque para estar tantos años pleiteando que son muy, muy ricos, porque entre otras cosas el que pierde tiene que pagar las costas judiciales, ahora mismo se está enfrentando con el Estado español y París bien vale una misa porque es un cuadro que yo creo que 25 millones de dólares, que es lo que han dicho, si hago leo que vale, yo creo que vale perfectamente 50 y 100. Es sencillamente para mí, de este pintor, el mejor, con diferencia. Excepcional, totalmente excepcional y que además es un pintor expresionista que capta la luz del momento, etcétera, etcétera. Y el cuadro es bonito, está lleno de vida, de gente que transita por la calle, porque entre otras cosas no solamente él recoge el impresionismo, sino los temas del siglo XIX en el que ya, digamos, la modernidad se ha abierto paso
y van cara al siglo XX en el que la gente anónima es protagonista y no solamente los ricos, los dioses, los héroes de la guerra, sino también el que va a su trabajo, el que viene con los niños de la mano, de pasear por el parque, etcétera. O sea, resume, es como una crónica de una época, es una maravilla de cuadro, ¿eh? Y bueno, toda inversión es poca, están luchando. Dicen que por cuestiones morales, no lo sé, puede que también. ¿Por qué vamos a decir que no? Porque esta familia seguramente tendría una buena colección para tener este cuadro, tenían buen gusto, debía tener una buena colección que lamentaron perder. Voy a ver si lo cuento un poquito así más rápidamente. El director artístico del Nacional, nosotros decimos el Thyssen, pero realmente es el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que es Guillermo Solana, que es sobrino de Tita Cervera, que es la viuda de Thyssen-Bornemisza. Tienen una fundación también. Ha reiterado la postura de no renunciar a Rusan Honoré en la tarde. Es como se llama el cuadro. Rusan Honoré en la tarde, efecto lluvia. Es preciosísimo, lo he puesto en el blog, que es de Camille Pissarro, Jacob Abraham Camille, que es reclamado por la familia judía Cassirer. No, Cassirer, pero es que suena también un poquito español, entre francés y español. Porque es que le cachés son los papeles, ¿no? En francés, creo. Que no me acuerdo, francés lo di cuando era menor de 10 años. Le cachés de no sé qué. A la que fue supuestamente expoliada por los nazis. No fue expoliada. Iban a hacer en Berlín un museo gigantesco y estaban expoliándose para casa de los nazis y le decían, bueno, más vale que te deshagas por la cuenta que te trae. No, esto no fue expoliada, esto la vendieron. Pero así todo, ellos tienen argumentos de que nunca lo hubieran vendido si no hubieran subido. En fin, tiene argumentos de peso. En España, en estos momentos, ahora mismo, el Prado todavía ha hecho, no sé si ha sacado del orden de 100 cuadros, ha hecho un repaso de todo, digamos, de cosas que se le pasaron después de la guerra civil y que exactamente, porque muchos habrán muerto, no se saben ni de quién es. Algunos sí que se saben de colecciones y se han devuelto, pero hay como 100 objetos que la policía trajo y que sus dueños no se atrevieron a reclamar porque les podía costar la vida. Y ahora sus dueños habrán muerto, vete y busca. Bueno, la decisión de no devolver el cuadro se ratifica después de que el Ministerio de Cultura y Deportes propusiera la devolución de todas las obras incautadas de la guerra civil por el franquismo entre organismos oficiales. Pero lo que dice el Thyssen-Bornemisza es que nosotros, el Museo Thyssen-Bornemisza, cuando estaba Franco, ni siquiera existíamos. O sea, nosotros llegamos aquí, aterrizamos en el 92, que hacía por lo menos casi 10 años que había muerto Franco. Por favor, no mezclen churras con merinas. El cuadro que pertenece al Estado español, el de Camille Pissarro, como parte de la colección Thyssen, ahora mismo es poseedora, está pagando como si pagara un alquiler, es poseedora por eso. Y está ahora mismo en litigio en los tribunales norteamericanos, Estados Unidos, como os he dicho, en California, reclamados por la familia Cassirer, que ha ido, digamos, subiendo de instancia a instancia. Esta es la última, ya no pueden reclamarme más. Si lo pierden, ya lo habrán perdido definitivamente. Pero han cargado las tintas, ¿eh? Ahora llevan un ejército de abogados. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto a favor de la familia y ha determinado, no ha resuelto, la norma del conflicto de las leyes del Estado de la California, que es favorable a que la pintura sea devuelta. En su apelación, los abogados de la familia Cassirer defendían que la taxación que llevó a Pissarro al Thyssen no se ajustaba a derecho, según la ley californiana. Y hay un miembro del Tribunal Supremo que dice: un Estado, lo que no me sé todo de memoria, un Estado o entidad extranjera es tan responsable como lo sería una parte en privado. Eso significa que se debe aplicar la regla estándar para ver qué legislación se debe emplear. En una disputa de derecho de propiedad como esta, la regla estándar es la del Estado de California en este caso. Bueno, el cuadro pertenece a la familia Cassirer hasta 1939, cuando Lily Cassirer se ve obligada a entregarla a los nazis. No se ve obligada a entregarlo a los nazis, lo vendió porque quería cash money. Para poder huir de Alemania. ¿Qué matices hay? Hay matices. E instalarse en los Estados Unidos. Primero se fue a Inglaterra y vivieron en Inglaterra una temporada, eran ricos alemanes. Alemania en ese momento, la Segunda Guerra Mundial, era una potencia ya. Eso, en fin, eso creaba recelos dentro de lo que eran otras potencias. Luego de pasar por diversas manos tras la Segunda Guerra Mundial, es adquirido por los Estados Unidos en 1976 por el barón Hans
Heinrich von Thyssen-Bornemisza en 1993 por el gobierno español como parte de la compra de su colección privada. Claude Cassier, nieto de Lili, el gobierno español no ha comprado ninguna colección privada, la tiene alquilada. Ella se la puede llevar cuando termine ese contrato, que dura varios años, 7 años, 10 años, etc. Claude Cassier, nieto de Lili y residente en California, encuentra la pintura en el Museo Thyssen-Bornemisza. No me lo creo. Sencillamente, alguien se lo diría. No creo que fuera paseando y dijera de pronto, oh, la pintura de mis abuelos. Porque hay catálogos, o sea, el Thyssen-Bornemisza es de los pocos museos del mundo en que puedes hacer un recorrido virtual. Lo puedes recorrer simplemente con tu ordenador. O sea, dame cuenta en milonga. Y entonces él dice que lo vio en Madrid, que en 2005 presenta una demanda contra España, contra la Pinacoteca, en un tribunal californiano que es retomado por sus hijos David y Ava Cassier, tras su muerte en 2010. O sea, son los nietos de Lili, después su hijo y ahora sus nietos los que lo llevan. A la espera de resolver el litigio, el director del Museo de Solana dice, Guillermo Solana, que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza no puede realizar un cambio de política sobre la devolución del cuadro porque eso no depende de ella, porque las obras propiedad del Estado español en principio son inenajenables, o sea que no se pueden vender. No creo siquiera que el Consejo de Ministros pueda tomar esa decisión, apostilla Solana, para insistir en que el museo nunca se ha planteado la decisión de devolverlo, al menos desde que él forma parte de la institución. Se ha planteado que el Pizarro forma parte del patrimonio nacional y hay que defenderlo por la vía legal. Bueno, el Estado español apoya al Thyssen. La abogacía del Estado se persona en 2017 en apoyo de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en el litigio y según el escrito que firma entonces por la abogada del Estado María del Carmen Acedo, la aplicación del artículo de 1956 del Código Civil que alega que la Comunidad Judía de Madrid y la Federación, hombre, cada uno está cargando las tintas donde puede, y la Federación de Comunidades Judías de España no proceden en este caso, puesto que se exige que exista una sentencia condenatoria contra lo que se ha hurtado o robado. Concretamente, los servicios jurídicos del Estado español dicen: la aplicación de las reglas especiales de prescripción adquisitiva que establece el artículo 1956 del Código Civil Español exige inexcusablemente que se haya dictado sentencia firme que declare la existencia de una conducta constitutiva de un ilícito penal, por razón de lo cual la condena a quien pretende adquirir por usurpación con fundamento de la posesión resulte de ilícita. Ay, me mandan anuncios de recetas de cocina. Bueno, entonces Guillermo Solana descarta así un cambio en la política de devolución del Pizarro después de que el mismo Ministerio de Cultura y Deportes, Miguel Iceta, haya dicho que quiere devolver a su legítimo dueño la obra incautada durante la Guerra Civil o el franquismo. Dice, es un problema que no nos afecta, dice Guillermo Solana. El director de Thyssen dice, en este sentido dice que la procedencia de la obra de nuestro museo no tiene nada que ver con las colecciones nacionales españolas del franquismo. Nosotros no tenemos obras incautadas en el franquismo porque ni siquiera estábamos aquí. Nada de lo que estaba puesto aquí estaba en España en ese momento. Todo aterrizó legalmente en el 92 y venía de Suiza. Claro, tenían allí Bueno, la familia Cassirer lleva más de 20 años litigando por la propiedad del dichoso cuadro de Camille Pissarro, que vale la torta un pan y que es una preciosidad, expuesto en el Thyssen de Madrid. El juzgado californiano, de verdad, y lo reclaman ahora que desde la Guerra Civil ha pasado, hoy la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, ha pasado como 60, 80 años. Bueno, el juzgado californiano a cargo del caso sobre la propiedad del cuadro de la Rue Saint-Honoré por la tarde de Camille Pissarro se expone en el Museo Thyssen Madrid desde el año 1993, ha pedido ayuda al Tribunal Supremo de California. Los herederos están dando una tralla que no veas, dada la complejidad del asunto. Los descendientes del dueño original del lienzo, la familia Cassier, llevan más de 20 años, como os he dicho antes, litigando para recuperar el cuadro sí o sí, valorado en más de 25 millones de dólares, seguramente el doble, ¿eh? Os lo digo para que lo sepáis, porque es que este es un cuadro de coleccionista, pero de los buenos. Para mí el mejor que tiene. La pintura fue vendida por sus antiguos propietarios, una reconocida
familia judía alemana, aunque tiene apellido medio español, medio francés, para conseguir permiso con el que salir del país, escapar del régimen nazi y viajar a Inglaterra. En ese momento, a finales de los años 30 del pasado siglo, porque en el 33 habían llegado los nazis, como lo dije. El varón Heinrich Thyssen-Bornemisza adquiere el cuadro en una galería de Nueva York, una compra legal, sin mala fe, o un vendedor de buena fe en 1976 por $275.000. El Museo Thyssen defendido en este caso por el Museo Español, sostiene que el varón compró el lienzo obrando de buena fe. Y el que lo vendió también. Vuelvo a repetirlo. En agosto, decidme vuestra opinión porque me interesa. En agosto de 2020, es que ya antes no se podía reclamar nada. Ahora todo se reclama. Yo creo que no es lo mismo que te lo quiten a que tú lo vendas para alargarte. En agosto de 2020, el Tribunal de Apelación de Estados Unidos determinó que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza era legítima propietaria. Pero los herederos de Cacher han seguido mucho más. Pero sin embargo, el pasado año los demandantes consiguieron menudo ejército de abogados tiene que el Tribunal Supremo anulara esa sentencia y devolviera el caso a los tribunales californianos. Es que están queriendo, digamos, enfrentamiento entre dos legislaciones. Ahora la Corte, eso para un juez de mucha responsabilidad, porque allí en Estados Unidos hay jurisprudencia, que es una fuente del derecho, la primera fuente del derecho en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ha trasladado al Tribunal Supremo de California la cuestión, que es una patata caliente, son varios jueces, no sé si son 5 o 7, de qué norma aplicar en el caso, dada la complejidad y la novedad del tema. Dice, porque los dos llevan razón, dice la Corte de Apelación del Noveno Circuito en su escrito que decide enviar el caso al Tribunal Supremo de California porque si bien California, tengo que leerlo, ha juzgado en muchas ocasiones casos de residentes en California que han sufrido lesiones por acusados fuera del Estado, no hemos encontrado ningún precedente de un caso en el que se trata de la asignación de un bien robado. Claro. Bajo la norma del conflicto de leyes de California se aplica el derecho sustantivo de España, por lo que el cuadro pertenecería a la Fundación Española Thyssen-Bornemisza, que habría adquirido por prescripción adquisitiva. Pero si se aplica, esto es como Salomón, esto es un juicio salomónico, si se aplica, según donde lo veas, el resultado es uno u otro, la sentencia es diferente, pero si se aplica el derecho sustantivo de California, el cuadro pertenecería a los Cacher, ya que el derecho californiano no prevé la prescripción en casos como este. Contra la decisión del juzgado de trasladar la cuestión al Tribunal Supremo de California, una de las jueces disidentes, al parecer del resto de sus colegas, advierte en el escrito que debe ser la ley española la que prevalezca. En este caso, pues sí. En una primera etapa judicial, no lo sabemos todavía, del cuadro del Thyssen, la justicia californiana da la razón a la fundación aplicando la ley española, pero el tribunal que lo juzga advierte que el barón Thyssen debía de haber sospechado en su momento del origen ilícito del cuadro y lamentó que España no hubiera actuado de otra manera ante una pintura expropiada por el régimen nazi. Dice el juez en el auto que concluyó, dice el tribunal del juicio anterior. El tribunal no tiene más remedio que aplicar la ley española y no puede obligar al Reino de España o a la Fundación Thyssen a cumplir con sus compromisos morales. La abogacía del Estado defiende en este caso que la Fundación Thyssen sostiene que se habría malinterpretado artículos del Código Civil Español sin detenerse en el origen ilegítimo de la propiedad del cuadro. Bueno, espero que os haya gustado y por favor decidme vuestra opinión porque es una cosa compleja. Hasta mañana.